A menos que hayas vivido los últimos años debajo de una piedra, sería imposible no notar un fenómeno común y creciente en los pueblos latinoamericanos. La lista de países en América Latina sacudidos por protestas violentas y crisis políticas ha crecido de forma sorpresiva sin importar el signo político del gobierno en turno. Solo en las últimas semanas hubo enfrentamientos en las calles de Bolivia por acusaciones de fraude electoral, en Chile por la desigualdad, en Ecuador por la eliminación de los subsidios a los combustibles y en Haití por la escasez de gasolina y alimentos. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha enfrentado manifestaciones que exigen su renuncia ante el juicio por narcotráfico a su hermano en Estados Unidos, mientras el mandatario peruano, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso en el marco de una larga crisis política por casos de corrupción. Sin duda, este panorama contrasta con el avance de la democracia en América Latina durante la década pasada, antes del estallido de graves crisis políticas como las de Venezuela y Nicaragua. Las manifestaciones en la región van a continuar mientras persista el creciente descontento social con las élites en el poder y la falta de respuesta a demandas de la ciudadanía. Eso es un hecho. Independientemente del signo político del gobierno en turno, la lista de países sumidos en el caos por las masivas protestas en América Latina crece. Las manifestaciones en cada uno de estos países tienen a su vez raíces diferentes. Podemos mencionar que en el caso de Haití la corrupción, en el de Argentina y Venezuela las decisiones políticas, en Brasil la reforma pensional, en Ecuador la intervención del Foro Monetario Internacional, en Bolivia la amenaza de Evo a la democracia, en Chile el subsidio al pasaje del metro, y en México un presidente que no hace nada por detener la creciente inseguridad y violencia a niveles alarmantes. Pero todas se parecen en tres asuntos fundamentales. Principalmente, un descontento generalizado con el sistema político y económico tradicional, una clase media creciente que no ha podido conciliar sus expectativas con la realidad y que podría volver a la pobreza en cualquier momento, y unos gobernantes que no han sabido entender a las nuevas generaciones y su entorno. El caso latinoamericano es particularmente difícil. Recordemos el boom de 2002 a 2014, cuando 56 millones de latinos salieron de la pobreza y todo parecía que habían encontrado la solución a este problema añejo. Los gobiernos fueron generosos en subsidios, pues los recursos sobraban. Tal es el caso de Venezuela, por ejemplo. Pero no hay bonanzas infinitas, y eso debe quedar muy claro. La mayoría de estos países que aplicaron esta mágica solución no ahorraron para las vacas flacas, y ahora chocan de frente con una población que hará hasta lo imposible para no volver al pasado miserable. Bajo este panorama se encuentra el continente. Todos los países latinoamericanos que hoy se encuentran en conflicto comenzaron con un descontento político, pero detrás también hay causas de fondo, y el exceso de violencia tanto de autoridades como de manifestantes no deja de tener un papel estelar. Aquí las preguntas son, ¿hay una verdadera revolución o solo es una ira descontrolada? ¿Se seguirán contagiando otros países? Estamos viviendo el momento de los ciudadanos en las redes sociales, estados que no responden ni política en la calle. La ola de protestas refleja los problemas de siempre: desigualdad, autoritarismo, falta de seguridad, exclusión y amenazas a la institucionalidad democrática. Sin embargo, pienso que esta crisis servirá para mejorar el modelo de representación y ejecutar reformas que traigan prosperidad a futuro. Recordemos que no hay mal que dure 100 años. Haciendo un análisis de lo que sucede en América Latina, incluido México por supuesto, son las razones de los cambios políticos las que sacuden a la sociedad, como es el caso particular de nuestro país. México es un país que estuvo sumido durante años en abusos por parte de políticas que beneficiaban a unos cuantos, dando como resultado un desbordamiento de la corrupción y por consecuencia el hartazgo por parte de la sociedad. Si a eso le sumamos un personaje que encarna todo ese resentimiento social y con un excelente manejo de la comunicación popular para endulzar el oído y una mayoría de la población que le cree, ¡voilá! El resultado es una especie de mesías que promete acabar con todos los males de un país y al no poder concretar busca culpables a diestra y siniestra. Un pueblo esperanzado e ilusionado que se resiste a ver la realidad y al final el desencanto que llega. A veces tarda, pero de que llega, llega. Nada nuevo en territorio latinoamericano. Veamos la fórmula populista aplicada en casos recientes y cercanos. Donde ha gobernado la izquierda, como es el caso de Bolivia y Uruguay, por ejemplo, se saca de la pobreza a mucha gente y se convierte en clase media. Y cuando el populismo ya no ofrece salidas para que sigan avanzando en la escala social, se rebelan al populismo y se alían a la derecha, haciendo ganar electoralmente a esta, como es el caso de Brasil, por mencionar un ejemplo. Ahora bien, en aquellos países donde gobierna la derecha, las clases medias igual se rebelan y surgen movilizaciones ciudadanas, como el caso de Colombia y Chile, porque el llamado neoliberalismo actúa en su contra y en lo electoral se alían a los populistas, no importa si son de derecha o de izquierda, para hacerlos ganar electoralmente con el consecuente vaivén político que no resuelve de raíz el problema.
La economía moral de la que habla el presidente López Obrador pretende ser la gran solución a estos problemas. Tengamos en cuenta que el término economía moral lo manejó Adam Smith, quien no habla de precio justo ni de precio injusto, sino de ganancia natural, lo que en términos modernos llamamos precio de mercado o beneficio del empresario. Ahora bien, una cosa es la teoría, la filosofía o lo que los valores nos digan, y otra lo que la gente piensa y hace. Los valores que tiene el presidente seguramente son válidos para los que piensan así como él. El presidente dice que su libro contradice la política neoliberal que dañó a México durante 36 años. Bueno, pues es un juicio de valor. Es una opinión que puede ser válida o no, dependiendo de qué también se fundamente. Pero ese tipo de juicios caen más en el ámbito de las percepciones ideológicas y personales, muy lejos de aplicarse a la realidad sociopolítica mexicana. Son teorías que están ahí, son ideologías, pero el estudio de la realidad nos demuestra qué funciona y qué no. Es un deseo más que una realidad. Es un deseo muy legítimo que existan sociedades menos desiguales, que la pobreza se elimine, o por lo menos se atempere, que no haya diferencias tan abismales entre ricos y pobres. Eso es muy loable, y esto se ha planteado desde siempre. El punto importante es cómo se alcanza ese objetivo, y ahí es donde hay mucha discusión. A grandes rasgos, una teoría dice que puede ser a través de un gobierno que sea muy activo y que distribuya muy bien la riqueza. Un poco un tipo de gobierno socialista o comunista, en el caso más extremo. Pero hay otra teoría que sostiene que más bien es a través de los